Actividad 5, alteraciones de la cognición y la conciencia, presentado por Gina Morales. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? De acuerdo a lo que nos dice Manuel Froufe, ese inconsciente cognitivo es el proceso que se da en nuestra mente que tiene que ver con el funcionamiento y comportamiento del ser humano. Este proceso se da sin que los seres humanos se den cuenta de esas actividades o de esos procesos que estamos realizando. En ese orden de ideas podríamos concluir que el inconsciente cognitivo tiene que ver con el funcionamiento o desarrollo de los procesos cognitivos, tales como la percepción, la memoria, la atención o la concentración, entre otros. Se realizan sin que nosotros nos percatemos o nos demos cuenta de que los estamos realizando. Podríamos decir que se dan por inercia. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional está relacionada a los trastornos de aprendizaje. Esta es una lesión cerebral que genera en una persona dificultad para mover su foco atencional hacia el lado afectado. Puede presentarse en el lado izquierdo o en el lado derecho. No puede relacionarse con una parálisis o con alguna lesión que afecte el movimiento, ya que esto se realiza de manera natural y normal. Esta tiene que ver con la limitación que existe o la dificultad que existe con el desarrollo o acción de los sentidos hacia el lado afectado, tal como lo vemos en la imagen. Una persona que presenta una negligencia atencional tiende a no concebir el espacio o a no dimensionar lo que está hacia el lado que se encuentra afectado. Vemos aquí que se dibuja un reloj en donde se enmarca toda la numeración hacia un único lado. Entonces, ese es el ejemplo de lo que es una negligencia atencional. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente tiene que ver con el aprendizaje que se da a través de las experiencias vividas y el efecto que tienen estas experiencias en la modificación del comportamiento. De acuerdo a lo que nos dice Manuel Froufe, esta modificación se da de manera inadvertida o inconsciente. Frente a la evidencia que existe del aprendizaje inconsciente o también etiquetado aprendizaje implícito, es importante mencionar que han sido pocos los avances metodológicos en torno a su evidencia. Sin embargo, es importante mencionar que Snowke y Stubmer nos mencionaron el carácter automático que existe de esos efectos que existen en el aprendizaje inconsciente. Lo anterior, de acuerdo a lo que nos menciona Froufe. Por otro lado, Hamann y Skyr en 1997 nos hablaron de la capacidad de aprender y finalmente Bechara, Mansa y otros en 1995 nos mencionan la intervención de ese aprendizaje inconsciente en temas como la asimilación de esas gramáticas artificiales, el control de esos sistemas dinámicos, la resolución de problemas, entre otros. No obstante, en 1989, Matthews nos habla de ese aprendizaje implícito o inconsciente y nos indica que este se realiza de forma independiente. Sin embargo, trabaja de manera sinérgica con el aprendizaje explícito, ya que este aprendizaje explícito puede llegar a inhibir las manifestaciones espontáneas del aprendizaje inconsciente. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente, de acuerdo a lo que nos dice Manuel Froufe, se da cuando creemos no ser conscientes de la retención o del por qué tenemos cierta información o recuerdos en nuestro cerebro. En este tipo de memoria le cuesta a la persona reconocer de dónde vienen estas escenas o vivencias del pasado. Cuando hablamos de la evidencia que existe a su favor, es importante reconocer que hay diferentes estudios metodológicos que nos muestran que en muchas situaciones de la vida del ser humano
llegan imágenes, llegan recuerdos del pasado que si bien la persona analiza como no vividas o como aparentemente no son parte de sí, vienen desarrolladas o llegan al cerebro por situaciones más dadas a la parte de recuerdos de los papás, de pronto desde la parte genética, entre otros aspectos importantes. Cuando hablamos de posibles disociaciones presentes en los síndromes neuropsicológicos que pudieran llegar a afectar la percepción o la atención, de acuerdo a lo que nos dice Froufem, hay dos importantes para resaltar. La primera de ellas tiene que ver con la visión ciega, la cual tiene que ver con la dificultad que se genera en las personas para poder reconocer o considerar algunos objetos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, y de manera natural, en las actuaciones de estas personas tienden a demostrar que sí pueden llegar a ver esos elementos. Hay otro trastorno o síndrome neuropsicológico que se llama prosopagnosia, que es la incapacidad que se da en el ser humano para poder reconocer rostros de personas que les nacen o suelen ser como familiares. Escogí estos dos síndromes neuropsicológicos porque considero que ambos pueden llegar a afectar la percepción de la persona. En algunos aspectos de la vida, si tú no puedes llegar a reconocer los elementos que están a tu alrededor, esto puede llegar a afectar también la manera en cómo tú te relacionas con el entorno. Para la realización de esta investigación y video me apoyé en las referencias bibliográficas que se ven en pantalla. La primera de estas, Inconsciente Cognitivo, la mente oculta, de Emanuel Froufet, y la segunda, Bases neurológicas, evaluación y trastornos, atención y negligencia, de Allegri. Muchas gracias.